Aquel amanecer, una madre japonesa prisionera de guerra se arrodilló para mendigar comida a un soldado estadounidense. El silbato cortó el aire como una herida reciente. Yui Sato ya estaba de rodillas en el barro del patio, antes de que el sonido se disipara. El frío subía desde la tierra húmeda y se le clavaba en las tibias. No levantó la vista. Mantuvo a su hijo apretado contra el pecho, envuelto en una manta demasiado de lina para la primavera europea. El niño temblaba, no lloraba. Su respiración era corta, irregular, como si cada bocanada costara permiso. La fila avanzó con un arrastre cansado de botas y cuerpos. Nadie hablaba. El amanecer no traía consuelo, solo una luz pálida que revelaba ojeras, manos hinchadas, labios partidos. Yui sintió el olor metálico de la caja de raciones antes de verla. Un olor que prometía supervivencia y al mismo tiempo negación. Había aprendido a reconocerlo. Harina rancia, grasa endurecida, pan medido al milímetro. El soldado estadounidense se detuvo frente a ella. Thomas Miller. Ella no conocía su nombre, pero reconocía su cansancio. Tenía los hombros rígidos y los ojos rojos de quien no ha dormido bien en semanas. La caja metálica descansaba contra su muslo. Con un gesto seco, casi automático, indicó que avanzara o se retirara. El protocolo no admitía pausas. Quien rompía la fila perdía el turno. Quien hablaba fuera de lugar, también. Yui levantó la cabeza lo justo para ver sus manos. Eran jóvenes, temblaban apenas como las del niño que sostenía. La vergüenza le subió por la garganta con un sabor agrio. En Japón le habían enseñado a inclinarse con dignidad, a resistir en silencio. Aquí el silencio podía matar. Sintió la fiebre del niño a través de la manta. Recordó la noche anterior, la tos, el agua fría que no bastó. El barro se le pegó a las palmas cuando apoyó el peso hacia adelante. No fue un acto teatral, fue una decisión íntima, casi invisible. Su fe no estaba en las palabras, sino en el gesto. Abrió la boca y el idioma la traicionó. Un sonido breve, torpe, que no era súplica ni orden, solo necesidad. Señaló al niño, luego a la caja, y volvió a bajar la mirada. El silencio se estiró. Detrás, la fila contenía la respiración. Yui sabía que ese segundo decidía el día de su hijo. Tal vez algo más. El soldado la miró sin moverse. Las reglas estaban allí, pesadas como el alambre del campo. El hambre también. Y entre ambas, de rodillas en el barro del amanecer, una madre esperaba. El barro olía a hierro y promesas rotas, y Yui sintió el frío subir por sus rodillas. Las primeras luces del amanecer no calentaban la piel ni las esperanzas. Su hijo respiraba con un jadeo cálido contra su pecho. Cada inhalación era un pequeño temblor de vida que ella debía sostener. La fila avanzó un paso, luego otro, como un latido impuesto por un silbato. Las mujeres a su alrededor se convirtieron en sombras tensas, evitando miradas y palabras. Yui sabía que su idioma la hacía invisible y que ese silencio era una condena. Pensó en las cartas que una vez colgaron en su cocina, ahora solo memoria de otro mundo. El alambre del campo cortaba la vista y encerraba las tardes en un mismo patrón. El soldado con la caja de raciones mantenía la rutina con manos cuidadas y cansadas. Sus movimientos eran mecánicos, pero sus ojos buscaban alguna señal de vulnerabilidad. Yui contuvo la súplica en la garganta, como quien guarda una fragancia prohibida. La humillación era una decisión que ella ajustaba en silencio. Cualquier palabra mal medida podía convertir la limosna en castigo. Recordó la voz de su madre rezando sin palabras, una fe hecha de actos pequeños. La gente evitaba acercarse,
El miedo se pegaba a la ropa como lodo seco. De vez en cuando, un sargento recorría el patio con pasos cortos y ojos duros. Su presencia hacía más agudas las reglas y las posibilidades menguaban. Ninguna mujer ofrecía ayuda, ninguna mano se atrevía a ofrecer consuelo. Yui calculó el tiempo y el lugar, midiendo el riesgo como quien pesa piedras. Su hijo emitió un lamento bajo, apenas un susurro de fiebre. Ella apoyó la frente contra su cabello húmedo y decidió hablar con los ojos. Levantó la mirada y, sin palabras, dejó que el hambre hablara por ella. El soldado leyó la petición en esa mirada y vaciló por un fragmento de segundo. Sus labios formaron una orden que no llegó a ser dura. La decisión del guardia pendía entre la letra fría de sus superiores y la imagen del pequeño temblor. El patio entero pareció contener el aliento en ese segundo suspendido. Yui no supo si rezó o simplemente pidió en silencio. Sus manos apretaron más fuerte el abrigo pequeño que cubría al niño. El gesto fue mínimo y rayó la línea entre orgullo y necesidad. El soldado inclinó la cabeza mirando al sargento, buscando permiso en la sombra de su autoridad. El movimiento duró menos de un parpadeo, pero cambió la orientación del día. La fila retomó la marcha y la incertidumbre se pegó a sus pasos. Yui volvió a su sitio con el corazón bombeando una mezcla de temor y esperanza. Afuera, el viento llevó un olor a café lejano y humo de frío, promesa de otra ración más adelante. El olor a café y humo se convirtió en una promesa distante y cruel. Un murmullo duro recorrió la fila, como si un viento cuerpo a cuerpo empujara palabras. Un mensajero militar apareció junto a la barraca con un papel doblado. Sus botas crujieron sobre la grava, sonido seco que detuvo conversaciones mínimas. El sargento se adelantó con la autoridad de un horizonte oscuro. Sus manos estuvieron firmes sobre la cartilla. No hubo compasión en su voz, solo procedimientos inscritos en guerra. Hoy no hay suplementos para niños, anunció sin levantar la mirada. La frase cayó en la fila como una losa fría. Yui sintió que el color de su mundo se volvía gris. Su hijo apretó su mano con un gesto febril y pequeño. El frío recorrió sus dedos como una advertencia. Las otras mujeres se encogieron, ojos bajos, bocas selladas por miedo. Alguien contuvo la respiración cerca de la puerta. El sargento fingió ordenar raciones, y los hombres lo repetían como un eco disciplinado. Las miradas se fijaron en Yui con una mezcla de curiosidad y advertencia. No era una mirada de ayuda, era la vigilancia de un sistema que se autoprotege. Yui sostuvo su cuenco con las dos manos. El metal vibró levemente contra su palma, sonido mínimo en el silencio. Su estómago respondió con un dolor punzante. Cada latido marcó la cuenta regresiva de la fiebre del niño. Sabía que negociar podría significar castigo para todas. Sabía que callar podía matar a su hijo lentamente. Sus labios permanecieron cerrados, templados por la costumbre de no dar motivos. La decisión se volvió un acto interno, pesado y claro. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire helado. El aliento hacía nubes pequeñas que se deshacían en el aire. Observó al soldado que controlaba la entrega. Thomas Miller, con las mangas remangadas, mantenía la mirada fija en el sargento. Había en su rostro la fatiga de semanas y la costra de órdenes cumplidas. No era un monstruo, era un hombre con reglas que lo apretaban. Yui estudió su respiración. Tomó nota del momento en que sus manos temblaban menos. Allí encontró la posible grieta de humanidad. Las raciones se movían en manos entrenadas. El sonido de latas abriéndose se mezcló con un silencio sordo.
Mujeres pasaban, una a una, con la suspensión de quien entrega su suerte al azar. Yui no suplicó en voz alta. No pronunciaba palabras que pudieran ser malinterpretadas por un oído enemigo. En su lugar, inclinó la cabeza un poco más, una reverencia mínima que contenía tanto súplica como desafío. Su mirada no buscó compasión. Buscó reconocimiento del niño que llevaba dentro de sí. Cuando su turno llegó, la fila se comprimió. Los cuerpos se movieron como un mecanismo que protege su centro. Thomas la observó un segundo más largo de lo habitual. Sus ojos mostraron algo que no era orden. Fue un destello pequeño. Yui sostuvo el cuenco frente a él. El metal reflejó la luz mortecina de la barraca. Un rayo tenue destacó el perfil de su hijo, sienes pegadas a su pecho. No abrió la boca. Sus dedos parecieron implorar en silencio. Thomas leyó la cartilla otra vez. El sargento presidió la escena con la rigidez de un juez. Yui percibió la tensión en el cuerpo del militar. Su uniforme crujió con el movimiento contenido. Sus labios se apretaron, como cuero sobre hierro. Por un instante, todo se sostuvo en la mirada entre los dos. El mundo se redujo a ese intercambio mínimo. Una mujer junto a ellas carraspeó y desvió la vista. La fila contuvo el aliento como si esperara una sentencia. Thomas apoyó la mano sobre una caja de raciones. Su pulso quedó visible en la muñeca. Fue un latido claro en el aire frío. La decisión que tomó fue pequeña y monumental a la vez. Con movimientos medidos, levantó una ración infantil de entre las latas asignadas. No la anunció, no la justificó, no pidió permiso. Sus dedos temblaron apenas al pasarla por encima del borde del cuenco. Yui sintió que el metal del recipiente recibía algo más que comida. Sintió un alivio agudo, casi culpable. El sargento frunció el ceño. La rigidez de su autoridad vibró unos segundos. No pronunció palabra. Observó la ración entrar en manos de Yui como si registrara un hecho. Thomas desvió la mirada hacia otro lado, como si su acción mereciera ocultamiento. En el gesto hubo una transgresión íntima y pequeña. Nadie fue castigado en ese instante. Nadie aplaudió. La ración quedó tibia por un momento. El hijo de Yui apoyó la cara en su pecho y respiró un poco más tranquilo. La fiebre no cedió completamente, pero el hambre se calmó. Las manos de Yui temblaron al sostener la comida. Sus dedos rozaron los de Thomas cuando recogió el cuenco. El contacto fue breve y no declarado. Contuvo en su pecho una gratitud profunda y sin palabras. La barraca continuó su ritmo. Las voces retomaron su murmullo nervioso. Yui se quedó un segundo más, midiendo el paisaje moral que se abría ante sus ojos. No hubo palabras redentoras, solo un acto humano que violó una orden menor. La pequeña transgresión no cambió las leyes de la guerra. Cambió la noche de su hijo. La esperanza regresó en forma de calor medible. Yui miró al sargento con calma contenida. No buscó venganza ni reconocimiento. Guardó la ración dentro de su abrigo, como quien protege un tesoro frágil. Su fe, esa fe silenciosa que llevaba desde Japón, encontró en ese instante una confirmación tenue. No era milagro. Era una mano que eligió ver a un niño antes que a un protocolo. Cuando se apartó, su paso fue lento y firme. Preparó su cuerpo para el siguiente acto que debía afrontar en silencio. Afuera, el viento volvió a arrastrar olor de café y humo. Esa vez la promesa olía menos a distancia y más a posibilidad. Una respiración contenida recorrió la fila, como si alguien hubiera apagado el mundo alrededor. Yui sostuvo el cuenco con las manos tibias, sin mirar a nadie. El viento golpeó el metal de un barracón cercano.
El soldado que servía parecía un mapa de fatiga y disciplina. Thomas Miller la miró más tiempo de lo habitual, midiendo una distancia irresoluta. Ella permitió que sus ojos dijeran lo que su boca no pronunciaba. La fila avanzó con pasos de madera. Nadie habló. El aire olía a sopas recalentadas y a humedad pegada a la ropa. Cuando llegó su turno, Thomas apartó la tapa del recipiente con un gesto lento. Yui murmuró una frase en Mimemetenten, japonés, corta y aferrada a la fe. Thomas ladeó la cabeza, sin entender las palabras, pero entendiendo el tono. Sus manos, grandes y callosas, se acercaron al cuenco. El silencio entre ellos se volvió íntimo, más cercano que cualquier idioma. Yui dijo otra palabra en japonés, una petición que no sonaba a súplica, sino a contrato. Thomas no respondió con palabras. Tocó suavemente la cuerda que sujetaba el abrigo de Yui, como confirmando algo sin romper la regla. Fue un gesto pequeño y grave. El gesto indicó que la ración extra existía, escondida como un secreto. Ninguno de los presentes lo celebró. Yui cerró los ojos un instante para sentir el calor que ofrecía ese contacto mínimo. Sintió que el mundo permitía, por un momento, la compasión en un borde muy fino. Su hijo respiraría esa noche con menos fiebre. La obligación y la ley seguían firmes en la distancia. Thomas volvió a colocar la tapa, y su rostro recuperó el mismo músculo rígido de siempre. Yui se inclinó levemente, como quien recibe algo sagrado. Guardó el cuenco contra su pecho. El metal desprendió un rumor seco. Caminó de regreso entre cuerpos inmóviles y rostros ajenos. Cada paso era una promesa cumplida hacia el niño que esperaba bajo mantas. Afuera, el cielo se inclinaba hacia la oscuridad con la implacable calma de la guerra. Yui pensó en la cocina pequeña de su casa, en la promesa que había susurrado al nacer su hijo. Esa memoria le devolvió fuerza, y su dignidad permaneció intacta a pesar de todo lo acontecido. No hubo palabras que explicaran el intercambio. No hubo premios ni reproches. Solo un hombre que eligió, por un lado, y una madre que aceptó, por el otro, sosteniendo ambas sus verdades contrarias. La fila retomó su ritmo, y la noche siguió gobernando las pequeñas decisiones de un mundo en ruinas. La noche guardó silencio, mientras Yui caminaba de regreso al barracón, con el cuenco apretado contra el pecho. Sus pasos eran medidos. La madera crujía como un reloj cansado. Dentro, el aire olía a humedad y a pan rancio. Ella se inclinó sobre el niño y notó su respiración tenue. Las manos temblaron, pero hicieron su trabajo. Vertió la sopa con cuidado, como quien administra medicina sagrada. Recordó una cocina pequeña en Osaka, una olla negra sobre un fuego lento. El humo llevaba consigo risas antiguas y noches de lluvia. Vio la cara de su madre iluminada por una lamparilla. Sintió de nuevo la promesa susurrada al nacer su hijo. «Te daré pan y abrigo», había dicho aquella noche. No idealizaba aquellos días. Los recuerdos eran herramientas, no refugios. Cada imagen le daba un motivo para seguir. La dignidad para ella no era lujo, era una disciplina diaria. Lavó la cuchara en agua fría. El metal tembló al contacto con sus dedos. Su fe era un hilo invisible dentro del pecho. No necesitaba palabras para mantenerla viva. Mientras alimentaba al niño, escuchó pasos lejanos. No eran órdenes, sino la respiración colectiva del barracón. Alrededor, otras mujeres dormían con la boca seca. Yui midió la temperatura de la sopa con la lengua. Habló en voz baja al niño, nombres que venían de otra vida. Le contó cómo el arroz solía brillar como perlas al amanecer. Sus frases eran como cantos antiguos.
La voz no pedía nada, solo afirmaba lo que era cierto. El niño abrió los ojos por un instante leve. Buscó su olor sin palabras. Ella apoyó la frente contra su cabello fino. Sintió el latido como un juramento renovado. Afuera, una luz de luna recorría las rendijas. La barraca parecía contener todo un océano de silencio. Yui dejó que la calma llenara sus huesos. No buscaba compasión entre los hombres armados. Su estrategia era simple: persistir, mantenerse en la fila, no humillarse, pero no retirarse. Cada mañana repetía el mismo ritual internalizado. Había aprendido a medir la esperanza en cucharadas pequeñas. Esa noche, la sopa parecía tener otro sabor. Tenía eco de aquella cocina en Osaka y de promesas cumplidas a medias. Ella rezó sin formar palabras. La fe tomó la forma de una mano que no soltaba la cuchara. El niño tragó con esfuerzo. Su piel estaba tibia bajo el cobertor. Yui contó mentalmente los pocos alimentos que quedaban. Calibró el tiempo y la ración para los próximos días. La memoria no la había salvado, pero le dio una brújula. Supo entonces que podía aceptar consecuencias sin perderse a sí misma. Permaneció allí, vigilante y serena. La noche continuó su curso, lenta y paciente. Al cabo de un rato apoyó la cabeza contra la pared y dejó que el sueño la visitara en fragmentos. Sus pensamientos volvieron otra vez a la promesa inicial. No buscaba un milagro. Esperaba una reacción humana a la que aferrarse. Esa espera cambió su ritmo interior. Se preparó para lo que viniera sin abandonar la fila, ni su dignidad. Yui sintió el peso del amanecer como una respiración que nunca termina. Permanecer en la fila se convirtió en una vigilia con rituales mínimos. Ajustó el cobertor alrededor del hombro de su hijo. La tela raspó su mandíbula con un ruido seco. Sus dedos buscaron la cuenca vacía. No imploró, no se movió. Su decisión era un faro pequeño en medio de la niebla. La luz del patio recortaba sombras largas sobre el suelo de piedra. El aire olía a metal frío y a pan viejo. Las botas de guardia marcaban un compás lento. Yui midió ese compás como si fuera un pulso. Cada paso le recordaba la frontera entre la obediencia y la misericordia. Se prometió a sí misma no humillarse por alimento. Prefería la espera que la rendición. En silencio dejó que su cuerpo hablara por ella. Su postura era firme y contenida. Miró al frente con ojos que parecían agua quieta. No buscaba compasión explícita. Esperaba un gesto que rompiera la cadena de protocolos. No, esperaba heroísmo. Esperaba un momento de humanidad que durara apenas un latido. Su hijo suspiró con un ruido leve. Yui aflojó un poco la tela y apoyó la cabeza del niño contra su pecho. Sentía su fragilidad como una campanilla. La fila avanzó un paso. Un oficial llamó nombres con voz raspada. La rutina continuó, implacable. Yui sintió que cada segundo estiraba su voluntad como una cuerda. Nadie parecía advertir su decisión. Su cuerpo tejía paciencia en silencio. De pronto, una figura nueva apareció en el borde del grupo. Thomas Miller se acercó con la caja de raciones. Llevaba la mirada cansada de alguien que había dormido poco y decidido demasiado. Sus manos sujetaban la tapa con rigidez. Observó la fila sin prisa. Su rostro mostró un movimiento casi imperceptible. Los ojos de Thomas buscaron algo que el lenguaje no ofrecía. Se detuvo frente a Yui. Ella lo miró sin pedirlo. Él notó al niño, la cuenca vacía y la compostura de la madre. Lágrimas contadas cruzaron su rostro por una fracción. La disciplina y la duda disputaron su gesto. Su mano quedó suspendida sobre la caja. No estaba seguro de obedecer o de ofrecer. El tiempo pareció encogerse.
Yui percibió esa vacilación como una invitación muda. No habló, no pidió, mantuvo su decisión ni su silencio. La tensión entre el deber y la piedad llenó el espacio entre ambos. Thomas respiró hondo. Sus dedos buscaron una salida pequeña a las órdenes. Un ruido de botas se acercó de nuevo, recordando que el mundo mantenía reglas. Yui permaneció inmóvil. La posibilidad de un gesto humano tembló en el aire. Todo dependía ahora de la elección que ese soldado hiciera en un segundo, que pesaba como una piedra. La mano del soldado quedó suspendida sobre la caja, como si pesara más que su propio cuerpo. Thomas Miller escuchó el frío del metal contra su palma. El sol chocaba en una rendija sobre su casco. Observó al niño, mientras una tos pequeña rasgaba el silencio. No entendía las palabras en los labios de Yui. Entendía, sin embargo, la curva de su espalda y la manera en que apretaba la ropa del hijo. Un olor a rancio y a tierra llenó su nariz. Sus botas marcaron el compás lento de una decisión que no quería tomar. Miró de reojo al sargento, rígido, con la mirada puesta en el muro. Cumplir las reglas parecía la única defensa contra el caos. Pensó en las órdenes que llevaba tatuadas en su rutina. Pero había también una claridad breve, como un vidrio limpio, que mostraba el rostro del niño. Thomas sintió la presión de la fatiga en sus párpados. Recordó a su propia hermana, distante, y el sabor de una sopa tibia. La caja emitió un sonido seco al abrirse. El metal repelió la luz y produjo un brillo transitorio. Dentro, las raciones tenían la forma de la guerra, porciones iguales, medidas por un reloj. Thomas tomó la cuchara con movimientos entrenados. Sus dedos buscaron una rendija donde esconder algo. Aoko, Yui, es decir, su nombre se volvió un rumor en su pensamiento. No fue compasión ruidosa. Fue una pausa que duró lo necesario para cambiar un destino diminuto. Con un gesto apenas visible, apartó la tapa del cuenco metálico. Introdujo la mano y deslizó un trozo de pan envuelto en tela. Su mano tembló al retirarla. Nadie debía ver ese código mínimamente humano. Yui no supo al principio. Sintió un olor diferente cuando la ración le tocó. Sus ojos se abrieron apenas. El niño, adormilado por la fiebre, movió los labios como si oliera un recuerdo perdido. El aire en el campamento no cambió, pero algo en la fila pareció contener la respiración. Thomas mantuvo la mirada baja. No habló, no pidió permiso. Su pecho subió y bajó, con la misma ansiedad que ella. Yui dejó caer la cabeza solo un instante. Sus manos no se precipitaron. Aceptó el tiempo concedido en silencio. La tela donde estaba envuelto el pan rozó sus dedos. Era cálida, como si hubiera tomado un trozo de hogar. Una ola de alivio minúscula atravesó su estómago. Nadie a su alrededor hizo gesto alguno. El sargento seguía mirando hacia adelante. El mundo continuó sus reglas. Pero en ese intersticio pequeño, una decisión rompió la linealidad del deber. Thomas volvió a cerrar la caja con cuidado. Sus ojos encontraron por un segundo los de Yui. Allí no hubo elogios ni escarnio, solo reconocimiento, breve y sin palabras. Luego, el soldado dio un paso atrás, y la fila retomó su lento avance, como si nada hubiera pasado. La virtud de ese movimiento residía en su silencio, en la transgresión diminuta que no pedía nada a cambio. Yui sostuvo el trozo escondido entre los pliegues de su ropa. Lo tocó con la yema de los dedos, como quien recita una plegaria sin sonido. El niño aspiró una vez más, y su pecho se calmó apenas. El campamento volvió a su ritmo de órdenes y sombras. Un hilo de esperanza se quedó adherido al borde de su ser. El pan oculto
parecía contener una promesa diminuta y peligrosa. Yui notó el calor de la tela contra su piel. Sus dedos temblaron apenas. No hubo gesto de triunfo ni palabra dicha. Sostuvo la pieza con reverencia callada. El niño abrió los ojos con lentitud dolorosa. Miró el cuenco sin comprender del todo. La fiebre aferraba su rostro como una sábana húmeda. Yui lo inclinó hacia sí con cuidado. Colocó el pan junto a la mano del niño. No quiso despertarlo por completo. Sus labios rozaron la frente infantil en un movimiento breve. El olor del trigo le trajo recuerdos de otra vida. Recordó un patio pequeño y risas que ya no existían. La nostalgia pesó, pero fue útil. Le dio algo de fortaleza para seguir respirando. La mirada del sargento seguía fija en la distancia. Su sombra pasaba por encima de los prisioneros como un muro. Nadie parecía haber notado la transgresión mínima. Eso hizo la escena aún más frágil. Yui agradeció sin palabras al gesto clandestino. Guardó silencio porque el sonido podía delatar. La comida en el cuenco era escasa, pero ahora tenía sustento. No habló. No permitió que su voz quebrara la orden implícita. Sentía la responsabilidad como una roca fría en el pecho. El corazón le latía con ritmo de plegaria. Su fe antigua se mezcló con una gratitud contenida. Observó al soldado a lo lejos, sin buscar reconocimiento. Solo quiso asegurarse de que no había peligro inmediato. Thomas había regresado a su postura de guardia. Sus pies resonaban con pasos ensayados. La fila continuó su movimiento lento y medido. Yui respiró con atención, como si cada inhalación fuera sagrada. El niño apretó el pan con dedos febriles. Su mirada se perdió en el techo de la barraca. Las paredes de madera emitían sonidos de cansancio. El campamento parecía suspender su ritmo por un instante. La promesa frágil del pan creó un espacio nuevo. Un espacio donde la compasión no violaba órdenes abiertamente. Yui se volvió hacia el rincón donde dormía su hijo. Ajustó la manta alrededor de su hombro tembloroso. Sus manos dijeron lo que su boca no debía pronunciar. No había celebración, solo una calma tensa y contenida. Su dignidad no había sido arrebatada por la necesidad. Había vuelto a sostenerla con actos pequeños y discretos. Luego, con paso medido, dejó atrás la fila sin mirar atrás. Caminó con la cabeza inclinada y el cuerpo entero alerta. Guardó el acto en su interior como si fuera un secreto de supervivencia. La penumbra de la barraca envolvió a Yui como un manto húmedo y frío. Sus pasos eran medidos, como plegarias enroscadas en silencio. Las otras mujeres la miraron de reojo. Ninguna habló. El niño apretó el pan con los dedos, como si fuera un talismán. Su respiración subía y bajaba con lentitud febril. Yui dejó que la manta cubriera la mano del niño, hasta los nudillos. No hubo celebración. Solo un alivio pequeño y contenido, como luz entre rendijas. El frío golpeó la puerta de madera con un sonido sordo. Afuera, la noche tenía olor a humo y hierro. Dentro, la barraca olía a lana húmeda y sudor. Yui sintió el peso del trozo de pan contra su pecho. Lo guardó dentro de su blusa, junto al corazón, como quien protege una reliquia. Su pulso marcó un compás que no abandonó su garganta. El niño susurró en sueños sin palabras reconocibles. Yui escuchó ese susurro como territorio propio. Por un instante, permitió que una esperanza tímida se instalara en su estómago. Sabía, con la calma dura de quien ha aprendido a contar peligros, que la esperanza podía ser trampa. Extendió los dedos y trazó el perfil de la mejilla del niño. Sintió la piel caliente, la fiebre que asomaba como una marea. Un insecto golpeó la lámpara y dejó caer una sombra.
Yui cerró los ojos un segundo. Recordó las voces que le enseñaron a no levantar la vista. No rezó en voz alta. Su fe era un acto silencioso que no pedía testigos. Las demás mujeres se acomodaron en sus colchones con movimientos mínimos. Una de ellas dejó escapar un leve sollozo que fue absorbido por la madera. Nadie se atrevió a preguntar nada. El pan, ahora envuelto en telas, no era comida solamente. Era posibilidad. Yui lo pensó como mapa de futuros pequeños. Podría dividirlo en migas para mañana. Podría usarlo para calmar el estómago del niño ahora. Decidió esperar hasta el amanecer. La espera era cálculo y resistencia. Cada minuto era pulso y vigilia. Afuera se escuchó el paso lejano de botas. El sonido trazó una línea de riesgo directo hacia la barraca. Yui contuvo la respiración, como si el aire fuera evidencia. El niño movió la mano inconsciente y apretó el pan antes de retomarlo en su sueño. El gesto fue frágil y pleno a la vez. Yui pensó en Thomas sin nombrarlo, no por él, sino por el significado del acto. Un trozo de pan escondido podía desarticular órdenes, podía poner en fuga la lógica fría del racionamiento, y sin embargo, el gesto no borraba la guerra. Solo introducía un espacio diminuto de humanidad. Yui respiró y dejó que la respiración fuera documento privado. En ese acto mínimo, recuperó algo de agencia. No era la devolución pública de un favor. Era la administración de su propio tiempo y del cuerpo del niño. Guardó el pan dentro del saco de lana y cerró el cordón con manos que no temblaban. Su temple era bastante para la noche. La madrugada, cuando llegara, traería decisiones. Por ahora, la barraca siguió respirando en silencio. El silencio de la barraca se volvió un instrumento delicado bajo sus manos. Yui colocó el pan sobre su regazo con cuidado, como si tocara un relicario. Sus dedos no buscaban morder, buscaban medir. Con una pequeña navaja improvisada, raspó la corteza hasta convertirla en polvo. Cada migaja era una promesa contenida. El acto era casi ritual. Lo repetía con respiraciones largas y medidas. El niño dormitaba con la frente caliente contra su hombro. El frío le masticaba los huesos por fuera. El miedo le apretaba el estómago por dentro. Ella no permitió que la fatiga dictara su compasión. Contó las migas en silencio, como quien cuenta monedas escasas. Las guardó en una bolsa de tela limpia, doblando la boca con reverencia. No probó una sola migaja. No mostró gratitud en voz alta. Entendía que cualquier palabra podía ser una fisura en la quietud. Otras mujeres la miraban con ojos sombreados. Una de ellas, más cerca que las demás, respiró con dificultad. Sus manos temblaron levemente. Yui sintió esa mirada como una presión exterior. No la rechazó. Permitió que esa presión recordara su condición compartida. Una mujer anciana, cuyos dedos parecían mapas. Inclinó la cabeza y señaló la bolsa con un pestañeo casi imperceptible. Yui respiró, y la respiración fue un hilo que las unió sin ruido. Nadie habló. Las palabras eran demasiado peligrosas aquella noche. El olor a estopa húmeda llenaba la barraca. Un murmullo lejano de botas cruzó el patio. La luz de la lámpara osciló, proyectando sombras que se estiraban lentas sobre las mantas. Yui apretó la bolsa contra su pecho, como si pudiera modificar la cuenta del tiempo. Su pecho subía y bajaba con un ritmo que imponía calma. Sus pupilas se agrandaron por el cansancio. Sintió la sequedad en la lengua y no permitió que el deseo la dominara. Recordó una corta frase de fe que su madre le había susurrado años atrás. La frase no era explicación, era sostén.
La guardó como otra migaja en su bolsillo interior. Afuera, el viento golpeó el metal del cobertizo. El sonido raspó sus nervios. Adentro, la barraca se volvió un órgano que respiraba a tiempo con su pulso. Ella ajustó el cordón del saco, comprobando el nudo 2 veces. Cada movimiento era una decisión pequeña y definitiva. No se trataba solo de conservar el pan. Se trataba de fabricar tiempo para el niño. Cada miga era un segmento de futuro que Yui podía administrar. Levantó la mirada hacia las demás mujeres. Había una mezcla de alivio y peligro en sus rostros. Algunas fingían indiferencia. Otras escondían esperanza con más cuidado. Yui no buscó consuelo en sus manos. Encontró fuerza en el secreto compartido. Sabía que la ayuda del soldado había abierto una rendija en la rutina. Sabía también que esa rendija podía cerrarse en cualquier inspección. Decidió entonces que su silencio sería fuerte como una pared. Preparó la bolsa para la noche. La puso junto al niño sobre el mismo saco de lana. Su temple era una vela pequeña contra un cuarto de sombras. Se permitió caer un momento, apoyando su sien contra la pared de madera. Oyó la respiración de las otras mujeres, como olas contándose secretos. Casi sintió que la esperanza se volvía un tejido que las envolvía a todas. No celebró. No era momento para celebraciones. Cerró los ojos apenas un instante, y en ese instante repasó mentalmente dónde podría esconder las migas si una inspección llegara. Evaluó cada pliegue de la ropa. Recordó la posición de un clavo en la tabla cercana. Hizo mapas mentales diminutos. Supo que el amanecer traerá decisiones nuevas. Se sintió ligera por dentro, aunque el cuerpo doliera. Conservó la bolsa, como quien cuida una lámpara diminuta. Afuera, la primera estrella se apagó entre las nubes. Dentro, la barraca mantuvo su respiración contenida, mientras Yui vigilaba el sueño del niño y guardaba su propia vergüenza entre las costuras del saco. El amanecer llegó con un rumor metálico de botas distantes y voces ahogadas. Yui abrió los ojos como quien despierta de un sueño febril. Sintió el frío colarse por las costuras del saco. El niño respiraba con fragilidad junto a su pecho. Afuera, una voz anunció una inspección inesperada y el aire se volvió denso. Las mujeres se incorporaron con movimientos aprendidos en noches largas. Los ojos se encontraron en penumbra, buscando mapas seguros en rostros conocidos. Yui apretó la bolsa contra su cuerpo, como se aprieta una promesa. No pensó en orgullo. Pensó en los dedos pequeños que aún necesitaban pan. Sintió la garganta cerrarse y el estómago vaciarse de nuevo. Una prenda rozó la bolsa y la mano de Yui se quedó inmóvil. Nadie habló. El sonido era solo el roce de telas y la respiración contenida. Un portazo anunció la llegada del sargento. Su figura llenó la entrada como una regla. Era el primer rostro nuevo desde hacía semanas. Su uniforme no estaba sucio por la guerra. Tenía un aire de mandato preciso y frío. Observó la barraca con ojos que medían tiempo y orden. No sonrió. Sus botas golpearon el suelo con un compás que pareció aumentar la tensión. Las prisioneras se alinearon como quien se coloca en el borde de un abismo. El sargento habló con voz clara y sin indulgencia. Ordenó sacar pertenencias y mostrarlas sin demora. Una mujer mayor tembló al desabotonar su abrigo. El niño abrió los ojos, desorientado por la luz. Yui lo abrazó más fuerte, sin mover la bolsa. Recordó las instrucciones que había visto en murales. Se castigaba el acopio no autorizado. Recordó también la mano que, la noche anterior, le había dejado el pan. Se obligó
a no buscar con la mirada al exterior. No quería poner nombre a la deuda que llevaba dentro. La decisión volvió a pesar en su pecho. Podía confesar y salvar al soldado. Podía callar y arriesgarlo a la investigación. La pregunta no era sobre orgullo, era sobre la supervivencia del niño y la conciencia de una promesa callada. Las mujeres comenzaron a mostrar sus bienes, pequeñas rosquillas de tela, fotografías dobladas, calcetines, remendados. Cada objeto era un catálogo de pérdidas. Yui deslizó las manos vacías por la ropa, fingiendo búsqueda. El sargento inspeccionó con minuciosidad las bolsas y los pliegues. Su mirada era una balanza indiferente. Cerca de la entrada, una joven casi dejó caer una migaja escondida. Hubo un silencio que olía a peligro. El sargento se acercó con pasos medidos. Su respiración se sintió como un umbral que se cruzaba. Yui sintió que el mundo se reducía al sonido de su propio pulso. El niño gimió quedamente. Una mano sacudió un pañuelo viejo. El sargento pidió que se abrieran los sacos. Las mujeres obedecieron con manos temblorosas. El metal de una lata sonó como un latigazo. Yui mantuvo la bolsa pegada al cuerpo, como quien respira sobre una llama para que no se extinga. El sargento pasó frente a ella sin detenerse. Su cuerpo estaba cerca. Ella notó el bolsillo de su chaqueta, la costura reforzada. Pensó en el gesto del soldado Thomas y en la fragilidad de su acto. Pensó en cómo una acción podía volver a alguien culpable. Cuando la fila llegó al final, el sargento ordenó un registro más estricto. Quería mostrar control. Avanzó con una libreta y una voz que citaba códigos. Yui sintió el frío de la vigilancia en la nuca. En un instante, comprendió que cualquier gesto, por pequeño, sería escrutado. El sargento detuvo a una mujer para revisar más profundo. Los ojos de aquella mujer se llenaron de pánico. Yui inclinó la cabeza y dejó que la luz del día la cegara un poco. Había una decisión que tomar, y la tomó con la tranquilidad de quien cumple una plegaria. No revelaría la bolsa. No señalaría la mano que le había dado pan. Callaría para que la humanidad que la había tocado siguiera anónima. Si el gesto costaba algo, que fuera su vergüenza y no la exposición del otro. El sargento pasó junto a ella de nuevo. Sus dedos rozaron más de una prenda. No sintió la bolsa. No preguntó. La inspección continuó con un rigor mecánico. La tensión no cedió, pero la barraca respiró con cautela. Las prisioneras sostuvieron la mirada, pactando silencio con movimientos apenas audibles. Yui sintió que su fe, esa fe silenciosa que la sostenía, se templaba como hierro en agua fría. Prometió en lo más bajo de su corazón que el niño viviría, aunque el precio fuera su propia humillación. Cuando la inspección terminó, el sargento se retiró sin palabras triunfales. Cerró la puerta con una mano firme. Después, la barraca exhaló como si hubiese sido contenida por mucho tiempo. Yui apoyó la frente en el saco y contó las respiraciones hasta calmarse. No lloró, no aún. Afuera, alguien tosió a lo lejos. Adentro, la vida continuó con la lentitud de una plegaria. Guardó la bolsa con cuidado, como quien vuelve a encender una lámpara ya temblorosa. La mañana tenía ahora un sabor a acero y a secreto. La decisión quedó enterrada en sus costuras. Nadie la había visto. Nadie tendría por ahora motivos para investigar. Yui se permitió una pequeña exhalación, que fue casi una oración. Siguió siendo prisionera. Seguía siendo madre. Seguía sosteniendo la posibilidad de un acto cuyo nombre no necesitaba ser pronunciado. Una mirada desconocida rozó el borde del barracón, como una brisa que no anuncia lluvia. Yui
La sintió más que la vio. El silencio se tensó y se hizo cuerpo. Desde el pasillo, pasos firmes marcaron una nueva inspección. El sargento avanzó con rostro pétreo y órdenes como cuchillas. La fila de mujeres se enderezó al instante. Yui apretó la bolsa contra el pecho y contó el pulso de su hijo. Afuera, la luz era fría y cortaba las sombras en franjas. Thomas caminó detrás de su escuadrón con la vista baja. No buscaba reconocimiento ni aplauso. Solo cumplía su turno con la misma rigidez con que le enseñaron a obedecer. Sus manos todavía olían a humo y a metal. Había pasado semanas sin dormir bien. Había comido menos de lo permitido, y esa escasez le dejó una descarga de culpabilidad que lo acompañó como una sombra. Cuando la fila se alargó, su mirada cruzó brevemente la de Yui. Fue un instante sin palabra ni gesto explícito. Fue más bien una comprobación. La mujer que le dio pan seguía allí, pero nadie debía saberlo. El sargento clavó la mirada en los rostros y recitó nuevas normas. Menos alimentos, registros más estrictos, castigos ejemplares. La voz sonó seca, como una puerta cerrándose. Thomas sintió la fuerza de esas palabras como una condena. Entendió que su gesto había sido frágil. No heroico, vulnerable. Había roto una distancia segura. Había arriesgado disciplina por una necesidad humana. Esa verdad le pesó en el estómago como una piedra. Observó las manos de Yui. Vio la manera en que apretaba la tela, como si sujetara una promesa. Sus ojos buscaron ayuda en su rostro sin encontrar permiso. El sargento ordenó que todas las pertenencias fueran inspeccionadas otra vez. La fila avanzó con pasos medidos y bocas mudas. Una mujer mayor comenzó a llorar en silencio. Nadie la reprendió. El llanto era un sonido que no osaba desafiar la vigilancia. Thomas se movió con el resto, cruzando distancias minúsculas. Cada gesto suyo estaba calibrado por el miedo a la represalia. Aún así, cuando el oficial pasó junto a Yui, el soldado se detuvo apenas un segundo más de lo necesario. Fue una pausa que no quería ser vista. No pudo hacer más. No pronunció palabras que pudieran delatarle. Las órdenes eran órdenes. Pero ese segundo le quemó como un recordatorio. Comprendió que la humanidad tiene un costo y que a veces ese precio se paga en soledad. Yui sostuvo la respiración cada vez que un bolsillo fue inspeccionado junto al suyo. Sentía la presencia de Thomas como una brasa fría. No había intercambio de señales deliberadas, solo una resonancia muda. La inspección terminó con el ruido metálico de las cerraduras y la autoridad reafirmada. El sargento lanzó unas palabras finales, precisas y sin misericordia. El campamento parecía encogerse alrededor de las órdenes nuevas. Las mujeres regresaron a sus literas con pasos que simulaban normalidad. Yui volvió a meter la bolsa bajo su ropa, muy cerca del corazón. Thomas salió del barracón cuando la fila quedó vacía. Al cruzar la puerta, el aire del exterior le golpeó la cara como una bofetada. Se detuvo. Miró hacia atrás una vez. Sus ojos recorrieron las sombras y encontraron la figura de Yui encorvada. No la llamó. No podía. Era un acto privado en medio de una guerra pública. Sin embargo, allí, en ese breve intercambio de miradas, hubo un reconocimiento que no necesitó palabras. Fue suficiente para sostener a ambos por un momento. Thomas sintió la culpa y la ternura, mezcladas como agua y aceite. Caminó hasta su puesto con la sensación de haber perdido algo y de haber hecho algo a la vez. Dentro de él, la decisión de arriesgar una ración parecía ahora una moneda lanzada al vacío. Sabía que podrían exigir responsabilidades,
Sabía que la disciplina podía llegar a su puerta. Yui, en su litera, tanteó las migas con dedos que temblaban. Las volvió a envolver. Prometió en silencio que cuidaría de aquello como si fuera un sacramento. Afuera, el campamento volvió a sus ruidos habituales. Toses, pasos, órdenes lejanas. Pero entre esos sonidos, una pequeña verdad persistió. La humanidad puede brotar aún en terreno de hierro. Esa verdad no neutralizaba el miedo, solo lo hacía soportable por un instante más. A la mañana siguiente, sin embargo, otro ruido se escuchó. Un grito apagado, luego voces apresuradas. Un niño fue llevado a la enfermería improvisada. Nadie habló de milagros, nadie anunció certezas. Solo pasos que corrían y la misma burocracia que rara vez escucha súplicas. Yui se incorporó con el corazón en la garganta. Su mundo, nuevamente, quedó sujeto a manos que obedecen órdenes antes que a rostros humanos. Yui sintió el peso del silencio cuando las manos la separaron de su hijo. El pasillo era estrecho y olía a desinfectante barato y a sudor. Sus dedos buscaban el calor de la pequeña mano que ya no estaba. Una enfermera con la voz cortada dio órdenes y anotó números en papel mojado. Las botas del guardia resonaban como un contador de segundos. Yui respiró hondo para contener el miedo que subía en oleadas. Su pecho se movía con esfuerzo, como si cada inhalación fuera una decisión. Afuera, el campamento continuaba con su rutina metálica y sin miramientos. Dentro, la enfermería improvisada era una sala de espera para lo incierto. La luz era de bombilla desnuda y proyectaba sombras duras sobre los rostros agotados. Un niño gemía con fiebre en una camilla cercana. Yui escuchó ese gemido y lo reconoció como un eco de su propio miedo. Una mujer mayor murmuró oraciones en japonés y no pidió nada a nadie. Yui se aferró a ese murmullo como si fuera una cuerda. La enfermera volvió con una taza pequeña de caldo aguado. El olor era tenue pero prometedor. Yui vio la taza y vio la posibilidad de un respiro. Pero la taza no era para su hijo todavía. Un registro debía llenarse y una autorización debía firmarse. La burocracia tomaba tiempo y el tiempo empujaba al niño hacia la orilla. Yui intentó preguntar, pero las palabras se quedaron en su garganta. Sus ojos buscaron a Thomas entre las figuras. No lo vio. El nombre de su hijo resonó en su boca sin sonido. Ella sintió que su voluntad era algo frágil en manos de papeles y sellos. El médico improvisado apareció con pasos medidos y manos manchadas. Era un hombre joven, con las sienes marcadas por la fatiga. Sus ojos no eran de alguien acostumbrado a dispensar consuelo fácil. Llevaba una bata que había sido lavada en una cubeta demasiado tiempo. Saludó sin exceso y pidió permiso para examinar al niño. Sus dedos palparon el pulso, buscó la respiración, midió la fiebre con un termómetro de mercurio. Cada gesto era profesional y contenido. Habló en inglés con voz baja, con acento que mezclaba compasión y cansancio. Yui no entendía todas las palabras que dijo, pero entendió la seriedad de su mirada. El médico trazó líneas en un papel y habló de opciones limitadas. Habló de suero, de observación y de la necesidad de alimento caliente para evitar la deshidratación. Yui entendió al instante que la comida no era consuelo, sino medicina. Llevó la mano al bolsillo donde guardaba las migas que Thomas le había dado. Las encontró tibias todavía, como un secreto apenas compartido. La culpa la atravesó. Había aceptado, había recibido, y ahora debía decidir. El médico volvió la cara y dijo algo que parecía una pregunta sobre disponibilidad. Yui negó con la cabeza
y luego asintió con lentitud. Un ruido sordo se escuchó en el exterior, como si una puerta pesada marcara el paso del tiempo. El sargento estaba cerca y la regulación era estricta. Aún así, el médico hizo una pausa y sus ojos buscaron a Yui con una decisión silenciosa. No pidió permiso en voz alta. Incluyó las migas en una pequeña olla con agua tibia. El acto fue mínimo, casi secreto, y, sin embargo, era una transgresión de las reglas. El olor que comenzó a subir de la olla recordó a Yui el pan fresco de casa. Sus manos temblaron cuando ofreció la taza al niño. Él tomó el borde con dedos febriles y bebió con fuerza. Yui cerró los ojos y dejó salir un sonido que era mitad alivio, mitad oración. No hubo palabras grandiosas, solo miradas que decían más que las órdenes. El médico le explicó que necesitarían más raciones si el niño no mejoraba. Habló de listas y de asignaciones que debían pasar por oficinas. Yui oyó la palabra negociación y sintió cómo se abría un abismo. Sus recursos eran escasos, su orgullo aún más. El pensamiento de entregar lo poco que le quedaba la golpeó con frialdad. Ella sabía que dar no era solo sobrevivir, era confiar en una red humana mínima dentro de la máquina de la guerra. La enfermera mayor colocó una manta sobre el niño y dejó la mano sobre su frente. La mano era cálida y firme. Mientras tanto, en la puerta, un registro fue marcado y sellado. La rutina administrativa siguió su curso, indiferente a los latidos pequeños. Yui se quedó mirándolos, midiendo la distancia entre la compasión y las normas. Cada respiración del niño era una pequeña victoria momentánea. Ella sintió que su fe, aquella que había llevado en silencio, se enfrentaba otra vez a la prueba. No pidió favores. Simplemente aceptó la ayuda mínima que se le ofrecía. Había comprendido que su dignidad no se medía por el rechazo del gesto, sino por el modo en que lo ofrecía. Afuera, una ráfaga de viento trajo polvo y el sonido de órdenes lejanas. Yui limpió con lento cuidado las migas restantes y las guardó como si fueran una promesa. No habló del gesto de Thomas. No necesitó hacerlo. La enfermería, por un instante, fue un pequeño universo donde las reglas se doblaban sin romperse. El médico volvió a evaluar al niño y dejó claro que la observación sería larga. Las horas serían una batalla de paciencia y de atención. Yui se sentó en el borde de la camilla y sostuvo la mano de su hijo. No hubo dramatismo en su acto, solo una presencia tomada con firmeza. Sus dedos trazaron la palma pequeña y sintieron el latido, débil pero constante. La fe se alimentó del latido, y la esperanza, precaria, encontró respiración en una taza compartida. Una luz fría atravesó la pequeña ventana y dibujó líneas sobre la mesa donde reposaba el pedazo de pan. Yui lo sostuvo con cuidado, como si sujetara una promesa frágil. El olor a caldo cálido se mezcló con el polvo del pabellón. Al abrir la tapa de lata, el vapor exhaló un calor que hacía temblar sus manos. No había espectáculo en su gesto, solo una decisión tomada en silencio. Entregó el trozo al enfermero que estuviera más cerca. Él lo recibió sin ceremonias. Sus ojos eran prácticos y cansados. Mezcló las migas con la sopa con movimientos medidos. Cada cucharada era una operación de límite y esperanza. Yui observó sin hablar. Tenía la boca seca. La responsabilidad de madre pesaba como una túnica húmeda. No buscó agradecimiento. Solo necesitaba que el calor llegara al cuerpo pequeño sobre la camilla. El enfermero dejó la cuchara y limpió sus manos con un trapo áspero. Fue entonces cuando otro hombre entró en la enfermería. Su bata mostraba manchas de tareas recientes.
Traía consigo un portapapeles y una mirada que calculaba suministros, como si midiera raciones con una regla. Se presentó con voz breve. Se llamaba Carl. Dijo que estaba a cargo de las asignaciones temporales. Habló de inventarios, de cupones y de órdenes superiores. Su tono no era indiferente. Solo estaba acostumbrado a números que no siempre coincidían con cuerpos hambrientos. Habló sobre la necesidad de justificar cualquier ración extra. Pidió formularios sellados por el sargento. Mencionó un registro de prioridad médica y la posibilidad de traslados. Sus palabras eran una puerta estrecha. Yui sintió que el alivio se volvía de nuevo frágil. El enfermero que mezcló la sopa explicó la condición del niño. Habló de fiebre baja y hambre que socavaba la recuperación. Sus palabras eran lentas y medidas. Carl asintió y consultó su libreta. Anotó cifras con un lápiz duro. Habló de cajas dañadas que podían liberar raciones si se seguían procedimientos. Explicó que cualquier desviación debía quedar registrada. Pidió que alguien presente firmara una declaración. Yui comprendió que su gesto debía convertirse en papeles para tener continuidad. Se levantó sin preguntar. Sus rodillas protestaron en silencio. Caminó hacia la mesa, donde el portapapeles esperó. Sus dedos temblaron al tomar la pluma ofrecida. No supo leer los formularios por completo. Carl leyó en voz alta las cláusulas que importaban. Preguntó por nombres, por la relación con el paciente y por la duración prevista de la observación. Yui respondió con voz baja. Nombró a su hijo. Dijo que era su madre. Cada palabra fue una fila de ladrillos colocados por paciencia. Firmó donde le indicaron. La pluma raspó y dejó una mancha ligera en el papel. Carl dobló la hoja y prometió tramitar la solicitud. No ofreció certezas. Solo dijo que enviaría el documento a cadena superior. Sus ojos mostraron una posibilidad prudente. El enfermero volvió a la camilla y ofreció la cuchara caliente al niño. Yui aproximó su rostro al pelo del niño. Percibió el calor en la mejilla y creyó reconocer la respiración aliviada. No hubo lágrimas sonoras, solo un silencio que era una oración contenida. La habitación volvió a su ritmo de tarde. El zumbido de la lámpara, el crujir de su propio cuerpo, el leve murmullo de pasos en el pasillo. Yui esperó a que el trámite produjera resultado. Entendió que sus acciones habían tejido una pequeña red de procedimiento y humanidad. La fe le fue entregada de nuevo en documentos y miradas. Afuera, el viento movía restos de papeles en el patio. Nada prometía rescates heroicos. Todo prometía paciencia y reglas dobladas con cuidado. Yui cerró los ojos por un instante. Guardó la imagen del niño bebiendo la sopa. Su decisión había sido coherente. La dignidad había permanecido intacta, aunque frágil. En la puerta quedó la sombra de Carl, tomando la ruta del registro. Sus pasos se perdieron por el corredor. Y en la mente de Yui emergió una nueva esperanza, construida con formularios y pequeñas concesiones. Fue una esperanza que requería tiempo y vigilancia. Una esperanza cuyo próximo pulso dependería de hombres en uniformes de transporte y de cajas con sellos rotos. La esperanza de Yui dependía ahora del tránsito de cajas y hombres. Un camión crujió en la distancia, neumáticos sobre gravilla húmeda. Thomas Miller bajó del vehículo con movimientos medidos y manos ásperas. Tenía 18 meses de guerra en la mirada cansada. El uniforme hablaba de disciplina estricta y fatiga compartida. Su trabajo decía transporte, pero sus ojos buscaban fisuras en los sellos. Una caja con el sello roto llamó su atención de inmediato. El cartón estaba doblado y húmedo por la lluvia reciente.
Dentro había latas amontonadas, polvo y etiquetas borroneadas. Thomas sintió el peso de esa posibilidad en la palma. Había permiso ambiguo en su orden escrita, una letra corrida como puerta entreabierta. Nadie, gritó Caridad, solo logística flexible y un cálculo tenue. Empujó la caja con hombros fuertes y pasos lentos. El metal del camión chirrió mientras cerraba la compuerta detrás de él. El aire olía a aceite y pan viejo. Yui, en la enfermería, notó el olor antes que la forma. Sus manos se detuvieron, una pausa contenida como un latido nuevo. Miró al niño, su respiración pequeña y caliente contra su pecho. Thomas entró con la caja, evitando miradas directas de vigilancia. Su presencia era una corriente quieta en el cuarto acostumbrado a penumbras. Colocó la caja sobre la mesa de madera, sin dramatizar el acto. Había una decisión en su quietud, no una confesión. Una mujer a su lado alzó la vista, sorprendida y cautelosa. Thomas señaló la etiqueta dañada con un gesto casi técnico. Habló poco, palabras cortas que atravesaron la barrera del idioma. Dijo enfermería con acento, la sílaba firme como un impulso. Un enfermero improvisado asintió con reservas y comprobó el contenido. Sacaron latas, pan seco, sobres de caldo y azúcar escondida. Cada manualidad de alimento era una promesa pequeña pero real. Yui observó en silencio, sintiendo vergüenza y alivio a la vez. El gesto no borraba la humillación previa, la reformulaba en algo utilitario. Thomas no explicó sus motivos ni buscó reconocimiento. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Yui. Hubo en ese encuentro una distancia tenue y una complicidad no declarada. La caja dañada quedó junto a la olla de la sopa en ebullición. El sonido del líquido hirviendo llenó el cuarto con calma práctica. Yui guardó la imagen de latas alineadas en su memoria como reliquia. El riesgo de descubrimiento pendía en cada respiración del pasillo. Thomas dejó un papel de transporte con su firma, apenas legible, como cobertura administrativa. No fue una gracia pública, ni un acto heroico. Fue una pequeña fractura en la lógica rígida de la guerra. La mina, enfermería, se llenó de aromas más sustanciales y menos desesperados. Yui tocó una lata con dedos temblorosos, sintiendo su frío metálico. No hubo palabras grandilocuentes, solo manos que trabajaron para transformar raciones en sustento. Thomas salió con pasos de soldado, volviendo a la ruta del registro. La caja dañada había cumplido su propósito silencioso y precario. La noche se hizo más densa cuando pasos firmes resonaron en el pasillo. La luz en la enfermería titubeó y el frío lamió los tendales de tela. Yui inhaló, como midiendo el poco aire que le pertenecía. Thomas se quedó junto a un catre, con las manos todavía oliendo a metal. El sargento apareció sin estridencia, con botas que marcaban una autoridad cansada. Sus ojos repasaron la habitación con una precisión de reloj militar. Había una expectación muda entre las mujeres, y cada respiración se volvió audible. El sargento preguntó por los suministros. Su voz era corta y cortante. Thomas levantó la cabeza lentamente y respondió con calma contenida. No mintió, pero omitió detalles que podían condenar a alguien. Señaló las hojas de control con gesto medido y seguro. No buscó alabanza ni alivio, solo cumplió un protocolo con valentía. El sargento miró las latas apiladas y frunció el ceño. Su mirada buscó irregularidades en el inventario y en la conducta. Thomas no titubeó ante la pregunta directa sobre la procedencia. Asumió la responsabilidad administrativa sin nombrar a nadie más. La tensión se pudo palpar como humo frío en la habitación. Yui contuvo el temblor de sus manos junto al pecho.
Ella fingió dormir para que su presencia no fuera descubierta. La piel del niño estaba caliente contra la manta, y su respiración se volvió más suave. El sargento pasó la vista por cada rostro, evaluando culpa y obstinación. Sus palabras fueron medidas como condenas posibles. Exigió explicaciones que no buscaban redención, sino orden. Thomas ofreció documentos, miradas y la verdad a medias necesaria. No reveló el gesto que ocurrió en el muelle con la caja dañada. Su decisión fue un muro que protegió a quienes no podían hablar. El sargento insistió en conocer el detalle de las raciones desviadas. Thomas repitió los números con voz firme y sin vacilar. Hubo un silencio que se prolongó como una cuerda tensada. La enfermería pareció encogerse y el mundo fuera quedó igualmente suspendido. El sargento anotó, cruzó la sala y se detuvo junto al fregadero frío. Levantó la mirada hacia Thomas por última vez. No pronunció amenazas explícitas, solo condiciones por cumplir. Ordenó un registro más exhaustivo al amanecer y se marchó. Las botas se alejaron por el pasillo con un compás definitivo. Cuando la puerta se cerró, un alivio circular recorrió el aire. Nadie celebró. Nadie habló más alto que un susurro. Thomas se inclinó, cerrando las manos en torno a una taza tibia. El calor de la sopa hizo vibrar el silencio en la garganta. Yui observó desde la penumbra, y su mirada buscó agradecimiento en su rostro. Thomas devolvió la mirada sin teatralidad alguna. Sus ojos no eran acusación ni santo remedio. Eran el reflejo de alguien que había elegido cargar con un riesgo ajeno. A la mañana siguiente, el registro prometido colgaría sobre todos con la misma sombra. Por ahora, la enfermería respiraba como si hubiera ganado apenas un respiro. El niño exhaló hondo y la manta se ajustó a su pequeño contorno. Yui mantuvo la mano sobre la frente de su hijo, midiendo temperatura y esperanza. Sentía que su dignidad había sufrido una erosión silenciosa. Sin embargo, también notaba una fibra nueva de fe, tenue y resistente, que había comenzado a arder. No era una fe triunfante. Era una fe hecha de decisiones que otros tomaban por ella. La noche continuó, lenta y vigilante, con el rumor de botas lejanas como único recordatorio de la guerra. La mañana llegó como un aliento contenido. Un silencio gris deshizo la tensión nocturna. La luz entró por la rendija de la puerta, delgada y precisa. Yui permaneció en el umbral, apoyada en el marco. Sus manos temblaron apenas. El niño respiró más regular. La fiebre cedió en pausas, como olas que pierden fuerza. No hubo celebración. Solo un pequeño movimiento de alivio en sus hombros. Ella cerró la boca para que el ruido no cambiara la frágil armonía. Observó las arrugas alrededor de los ojos del hijo. Contó cada latido con la paciencia de quien reza sin palabras. El mundo fuera del barracón parecía distante. Llegaban pasos, eran raciones llevadas con desgano. El olor del café fue una promesa mínima. Yui fingió no notarlo. Evitó mirar a Thomas. No buscó gratitud. Miró al niño como quien mide la continuidad de su fe. Su fe no era un canto. Era un hilo que se tensaba y no se rompía. Recordó las decisiones que otros habían tomado por ella. Sintió en el cuerpo la deuda de esos gestos. No hubo júbilo. Hubo reconocimiento silencioso. Se permitió respirar más hondo. El sonido del viento entre las lonas parecía menos agresivo. El sol calentó la mejilla del niño. Ella tocó su frente con la punta de los dedos. Encontró calor tibio y una promesa de mañana. Aún así, la vigilancia no desaparecía. Las botas seguían su ritmo en la distancia. Yui
regresó al lado de la cama con pasos medidos. Apartó la manta con cuidado. Ajustó la almohada con ternura práctica. Le habló al hijo en voz baja, palabras sin política. Le habló de cosas pequeñas. El idioma era sencillo y lleno de amor. Susurró historias de hojas y de arroz. El niño escuchó como si el mundo se compusiera de esas frases. La enfermería olía a alcohol y a esperanza contenida. Yui cerró los ojos un instante. No pensó en recompensas, solo en conservar ese hilo, ese calor. Sabía que la libertad plena no había llegado. Percibía la salida como un hueco por el que debía pasar con cautela. Aceptó la precariedad como parte de la entrega. No pidió más, no necesitó más. Se quedó allí, vigilante y rendida, con la certeza de que la vida del hijo era la suma de decisiones humanas, discretas y decisivas. La noticia de la transferencia llegó como una hoja que cae en silencio. Yui escuchó el nombre suyo y el de su hijo sin que la voz le tocara el cuerpo. Su corazón midió cada sílaba con la precisión de quien aprende a contar latidos. No hubo júbilo desbocado ni promesas pronunciadas, solo la voz seca del encargado y la lista que crujía entre sus manos. Empacó lo imprescindible con movimientos lentos y ceremoniosos. Cada prenda fue plegada con la reverencia de quien guarda un recuerdo afilado. El niño observaba desde la esquina, aún débil, con ojos que parecían medir distancias. Yui sintió que su propia piel se hacía bolsa y contenía miedo y agradecimiento. No habló a grandes palabras. Sus gestos fueron mapas pequeños y claros. La enfermería olía a alcohol y a esperanza contenida, pero ahora había un rumor nuevo en los pasillos. Mujeres recogían lo poco que tenían con manos que temblaban de cansancio. Algunas intercambiaban miradas que decían más que discursos. Ninguna celebró, ninguna lloró en voz alta. La salida parecía un hueco por el que pasar con cautela. Yui recordó, sin afectación, la larga fila de decisiones que la habían sostenido hasta allí. Entendió que la libertad que llegaba era práctica, no redentora. El sargento anunció horarios y condiciones con la voz de quien no tolera apelaciones. Tomás pasó por el pasillo sin detenerse, como una sombra que evita ser nombrada. Yui lo vio de reojo y no buscó su mirada. Hubo entre ellos un silencio que no necesitó despedidas. Ninguna palabra habría cambiado la medida de lo vivido. Preparó al niño para moverse. Le ajustó la manta. Le dejó el calor de su pecho por un instante más. El niño se durmió apoyado en su hombro, con respiraciones que eran pequeñas campanas. Ella sintió el peso de su responsabilidad, como una ley que no admite vacilaciones. El tren hacia el punto de traslado partiría al amanecer. La noche fue larga, pero no estuvo llena de fantasmas, sino de cuerpos que roncaban y de respiraciones entrecortadas. Yui permaneció despierta hasta que la luz de la lámpara le dibujó las cejas en sombras. Recorrió con la mirada el cuarto donde tantas vidas se habían rozado sin tocarse. Cada objeto parecía una historia contenida. Guardó en su mente nombres que no pronunciaría jamás. No pidió favores a nadie. No buscó compasión. Solo se permitió una oración breve y sin espectáculo. Fue una plegaria con la voz baja, hecha de promesas pequeñas y de gratitud concreta. Cuando el amanecer irrumpió, la fila avanzó con la precisión de una respiración colectiva. Las botas resonaban como metrónomos. El aire olía a humedad y a metal. Yui sintió en la piel la dureza de la marcha y la suavidad de la mano de su hijo aferrada a la suya. No hubo miradas oficiales que marcaran el final, solo personas que se movían según reglas antiguas y nuevas. Al cruzar la puerta principal,
Su figura quedó enmarcada por la luz gris del exterior. No hubo gesto dramático ni testigo que aplaudiera. Un guardia abrió el portón, con la rutina de quien cumple con órdenes. Yui respiró y notó que la respiración traía consigo otra textura. No era la libertad plena que imaginó alguna vez. Era un paso más en el trayecto de sobrevivir. Caminó sin prisa, con la firmeza de quien no debe perder el rumbo. El hijo pegó su cabeza al costado de ella, buscando calor. Ella escuchó su corazón y supo que cada decisión previa se había convertido en un alivio cauteloso. No lloró hasta que la sombra del campamento quedó atrás. Entonces, sola en el camino, dejó caer una lágrima que fue simple y clara. No eran lágrimas de victoria. Eran la suma de noches, miedos y gestos humanos que, encadenados, habían logrado lo imprescindible. La dignidad se mantenía en cada paso. Su fe, aún íntima, respiraba junto a ella, renovada por la evidencia de pequeños actos de humanidad. Sin ruido, siguió adelante. A su lado, la noche parecía contener menos culpa que el día. Yui notó cada respiración de su hijo como un mapa diminuto. El frío entraba por las paredes de madera y por los huesos. Recordó las reglas que habían impuesto la guerra, como quien aprende una lengua ajena. Las reglas hablaban de orden y seguridad. Las reglas no hablaban de hambre ni de manos que tiemblan. En ese espacio pudo ver la distancia entre norma y humanidad. Su fe ya no era un milagro esperado. Era una decisión que se repetía al despertar. Era elegir ofrecer consuelo aun cuando el cuerpo pedía rendirse. Sintió la fe transformarse en actos mínimos. Una mirada concedida sin permiso. Un trozo de pan imaginado para sostener la esperanza. Pensó en los gestos que Thomas había dejado, pequeños y peligrosos. No sabría nombrarlos sin romperlos. Sabía que la bondad no desarmaba la guerra, pero la bondad dejaba cicatrices distintas. La dignidad se mantenía en la forma de sus manos, las manos que habían cosido ropa ajustada a un cuerpo que ya no volvería, las manos que ahora envolvían un niño febril. Yui decidió que su fe sería, desde entonces, trabajo silencioso. Un camino de promesas rotas y reparadas en secreto. La guerra había reducido lo humano a normas. Ella lo reconstruiría con rituales mínimos y verdad lenta. Una nueva madrugada parecía nacer dentro del camión. Una madrugada hecha de respiraciones suaves y madera que crujía con memoria. Yui sostuvo a su hijo contra el pecho con el cuidado de quien teme romper lo más frágil. El niño dormía con la frente caliente y la respiración entrecortada. El aire dentro del vehículo olía a tabaco viejo y a lana húmeda. Las manos de Yui buscaron el borde de la manta como si buscaran una promesa. No había conversación. Apenas el ruido del motor, un latido mecánico que se confundía con su propio pulso. Afuera, la noche estiraba su sombra sobre los alambrados. Por un momento, pensó en Thomas, en su rostro, en el gesto furtivo que le ofreció pan sin pedir permiso. Ese gesto ahora viajaba con ella, ocupando un lugar en el espacio entre su odio y su gratitud. No sabía si agradecer al hombre o a la hora en que la mano decidió romper la regla. Dentro del camión, la realidad medía su escala en calorías y en silencios vigilados. Yui contó las horas en movimientos mínimos. Giró la cabeza apenas. Observó cómo los párpados de su hijo temblaban en sueños febriles. Sintió la dureza de la madera contra su espalda. Una gota de sudor recorrió la sien y se congeló en el borde de su cabello. Tap frío penaba la carne. La manta no era más que un gesto contra el vacío. Aún así, ella ofreció calor con la intención fiel de sus actos. Cerró los ojos un segundo para recordarse que debía resistir. Su fe
ahora praxis, le pidió seguir cumpliendo la promesa de mañana tras mañana. Recordó las pequeñas oraciones que había aprendido de su madre. Las murmuró en voz baja, como si la noche tuviera oídos estrechos. No pidió milagros, pidió fuerza para continuar. La camioneta avanzó por caminos de tierra que olían a humo y a barro. Cada bache desplazó el cuerpo del hijo contra el suyo, obligándole a ajustar la mano. Yui apretó los dedos alrededor de una pequeña piedra lisa que llevaba en el bolsillo. Era una reliquia de antes de la guerra. La piedra no cambiaría nada. La piedra era una ancla para su mente. Permitió que la memoria fuera un refugio breve. Otra madre en silencio gimió en la esquina opuesta del vehículo. El sonido fue un hilo que la devolvió al presente. No había lágrimas ostentosas, solo respiraciones que compartían un mismo frío. A la luz intermitente de una farola que cruzaron, las sombras bordearon sus rostros por un instante. Pensó en las reglas que habían forjado la guerra y en las grietas por las que se colaba la compasión. El gesto de Thomas había sido pequeño y peligroso. No cambió la política ni las órdenes. No hizo que los manuales dejaran de existir. Sí le liberó un espacio interior. En ese espacio, Yui sintió que la dignidad persistía, no como algo grande, sino como una costura fina que resistía tirones. Su cuerpo estaba exhausto, su mente en guardia constante. Sin embargo, su voluntad no cedía. Guardó silencio respecto al pan recibido. Las palabras podrían crear problemas. La discreción era ahora una aliada valiosa. Sostuvo el secreto como quien protege una llama en la lluvia. El motor dejó oír un ritmo más constante. Afuera, el paisaje se hacía más abierto. Los árboles se retiraban como público que abandona su sitio. El camión redujo la velocidad al pasar por un puesto de control iluminado. Un soldado miró fugazmente dentro. Las miradas que cruzaron fueron mecánicas y breves. Nadie escuchó las oraciones. Nadie conoció el nombre del niño, salvo su madre. Yui repasó mentalmente las primeras promesas que había hecho esa mañana. No eran promesas grandilocuentes, eran compromisos mínimos. Ofrecer leche si aparecía, proteger la mantita, mantener la voz serena. Cumplir aquellos pequeños juramentos parecía ahora la única batalla que podía ganar. El camión avanzó. La noche fue perdiendo arena y ganando claridad. En algún punto, la respiración del niño se estabilizó. Yui sintió un alivio tan medido como una moneda puesta en una mano temblorosa. Guardó esa moneda de calma dentro de su pecho. No celebró. Hizo espacio para que la paz fuera discreta. El gesto humano que la había alcanzado le había dado tiempo. Tiempo para recomponer la paciencia y la esperanza en pequeñas porciones. El frío seguía siendo real. La guerra seguía siendo real. Pero dentro de aquel vehículo, por un hilo delgado, la dignidad se mantenía como un acto cotidiano. La noche que envolvía el campamento era una manta áspera y despiadada. Yui ajustó al niño contra su pecho, sintiendo el latido tibio bajo la tela. El aire olía a barro viejo y metal frío. Un silencio pesado se había posado sobre los hombres y las barracas. El camión se detuvo con un suspiro mecánico. Puertas que se abrieron como bocas cansadas. Hileras de luces lejanamente parpadeaban, como ojos que no terminaban de confiar. Ella bajó del vehículo con movimientos medidos. Cada paso pesaba por el cansancio y por la prudencia que la guerra exigía. No habló. Sus labios permanecieron cerrados como una promesa practicada. El niño soñó apenas. Su respiración era pequeña y constante. Ella notó un olor a sopa lejana.
Ese olor no le devolvía la esperanza. La hacía concreta. Alguien había dejado rastro de humanidad en la rutina. Guardó aquel rastro con la misma delicadeza con la que guardaba una fotografía rota. No mostró gratitud ostentosa. No era tiempo de ornamentos ni agradecimientos amplios. La dignidad se sostenía en actos diminutos y seguros. Un soldado pasó junto a ella, mirada breve, manos ocupadas. Thomas no se detuvo. Ella reconoció el paso contenido que había visto antes. No buscó su mirada. No la necesitaba. Las barracas ofrecían sombras y camas estrechas. Dentro, mujeres se acomodaban con paciencia antigua. Murmuraban nombres y oraciones en idiomas mezclados. Las palabras eran un hilo para no desvanecerse en la memoria. Yui dejó al niño sobre una litera. Sus manos repasaron la tela, como comprobando que la vida aún se sujetaba. Volvió a atar su bufanda con calma. No hacer ruido era una disciplina. La mesa de racionamiento brilló con raciones exactas y selladas. Las latas metálicas reflejaban la luz como pequeños juramentos. Un responsable pasó una lista con rigor. Nadie suplicó. Los rostros hablaban por las manos. Yui recibió una porción pequeña y templada. Contuvo la respiración para no dejar que la emoción la traicionara. Cada bocado fue una tregua medida y silenciosa. Saboreó más el alivio que el alimento. Afuera, el mundo seguía rugiendo en su propio idioma. Bombas lejanas marcaban un ritmo que no entendía de días. Dentro del campamento, el tiempo parecía plegarse. Las heridas ocultas no dejaban cicatriz visible. Yui cerró los ojos por un instante. Visualizó el gesto de Thomas como quien repasa un rosario antiguo. No lo elevó a milagro. Lo sostuvo como una verdad improbable. Sus manos se durmieron sobre el nudo de la bufanda. Las voces alrededor bajaron su volumen hasta convertirse en un murmullo de fondo. Ella contó las respiraciones del niño hasta encontrarlas seguras. Afuera, un generador tosió y cedió. Una ráfaga de frío entró por la rendija de la puerta. Ella apretó al niño más fuerte. No hubo llanto. Solo un pulso extendido que prometía seguir. La llegada no había cambiado el mundo. Solo había otorgado un lugar mínimo donde resistir. Yui sintió que la paciencia volvía, lenta y ordinaria. La fe que la sostenía no pedía fanfarrias. Quería acciones pequeñas y continuas, promesas mínimas, mantenidas. La cámara se alejó del campamento en la bruma de la madrugada. No hubo discursos. No hubo gestos grandilocuentes. Solo cuerpos que se acomodaban para dormir por unas horas más. La escena cerró con un silencio que no era vacío. Era una tregua frágil. Un espacio donde la dignidad seguía viva, aunque reducida. Y en esa reducción, Yui encontró una forma de esperanza que no necesitaba demostrar nada a nadie. La mañana no llegó con trompetas, sino con un frío más limpio y un cielo que parecía cansado. Yui despertó antes que su hijo, escuchando el campamento respirar por última vez a su alrededor. Cada gesto fue medido. Doblar la manta, ajustar el abrigo demasiado grande, tomar al niño en brazos sin prometerle nada que no pudiera cumplir. La salida ocurrió como ocurren las cosas importantes en la guerra, sin público, sin palabras necesarias. Un guardia revisó papeles con rutina gastada. Otro evitó mirar demasiado. Y entre ellos, Thomas Miller estuvo apenas un instante más de lo requerido. No habló, no explicó. Solo deslizó una decisión mínima dentro del procedimiento. Un sello puesto con prisa contenida. Una ración que no figuraba en ningún registro. Luego dio un paso atrás, devolviéndose al lugar donde las órdenes vuelven a pesar. Yui sintió la diferencia en el cuerpo
antes de entenderla con la razón. El niño respiró mejor. El hambre retrocedió lo suficiente para no gobernar el día. No hubo gratitud expresada. No porque no existiera, sino porque había cosas que no podían decirse sin romperlas. Yui inclinó la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento silencioso de algo intacto. Al cruzar el límite del campamento, nada cambió de inmediato. El mundo seguía roto. Las ciudades seguían marcadas. La guerra no ofrecía disculpas. Pero Yui caminó con una fe más austera y más firme. No la fe de los milagros, sino la que sobrevive en elecciones pequeñas, hechas cuando nadie mira. Tomás volvió a su puesto. No buscó redención. No la necesitaba. Había cumplido con su conciencia dentro de un sistema que no la contemplaba. La guerra seguía imponiendo límites, pero por un instante no había cancelado la humanidad. Yui siguió adelante. No había vencido. Tampoco había sido vencida. Había conservado algo esencial, incluso bajo custodia, incluso con hambre. Y en ese algo, su hijo encontró un futuro posible. Si esta historia te dejó una emoción difícil de nombrar, comparte en los comentarios la palabra dignidad.